Y precisamente este pago se hace porque primeramente la documentación la recibe el Ministerio del Trabajo, que procesa y envía a IPS para su pago. ¿Qué dice la titular de esta institución sobre esta investigación y esta denuncia muy grave de estafa a las arcas del IPS? A ver, Alexis Sabeiro tiene más detalles al respecto. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Y primeramente la ministra, la titular de Trabajo y Seguridad Social, salía al paso de estas primeras declaraciones asegurando que, si bien, por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Justicia, en este caso el Ministerio del Trabajo, ha recibido en total unas 50 denuncias relacionadas a este tipo de fraudes o que supuestamente fueron suspendidos los empleados por parte de los empleadores, sin embargo seguían trabajando y solo cobraban el subsidio establecido o transferido por el Instituto de Previsión Social. De estas 50, solo 2 fueron concretas y finalmente se tomaron las acciones correspondientes con respecto a estas nuevas acciones que fueron mencionadas desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social, también desde las autoridades de la previsional. Ella indicaba que le resultaba nuevo, teniendo en cuenta que la comunicación con ella se produce luego de esta conferencia de prensa en donde hablaban de este fraude por más de 30.000 millones de guaraníes. Decía ella que el órgano, en este caso, de control, en este caso, la pelota, en pocas palabras, está en cancha del IPS, pero que con respecto a este número que inicialmente indicaban de 18.000, que se redujo a 6.000 y que finalmente son 10 las denuncias concretas esgrimidas desde el Instituto de Previsión Social, ahora aguardan ya un informe más concreto. Para recibir este informe concreto aguardan la comunicación y de hecho este lo hizo el titular del Instituto de Previsión Social. Y en base y conforme avancen las investigaciones, porque se encuentra en un plano de investigación, ya estos serán derivados al Ministerio de Justicia y Trabajo para que realice las acciones correspondientes. Esto decía Carla Basiga Lupo. Como Ministerio de Trabajo, vuelvo a decir, le pedimos que nos envíen la lista. ¿Para qué? Para en todo caso también, una vez remitida la lista, en el caso de que sean listas corroboradas o casos comprobados, nosotros podamos hacer las fiscalizaciones correspondientes para detectar si hubo o no una violación laboral. Entendamos que en materia de pago de compensación por suspensión, según el decreto reglamentario de la ley de emergencia, es el IPS el que debe hacer estos controles y en el caso de encontrar alguna anomalía o un pago, digamos, indebido, lo que tiene que hacer es exigirle la devolución a la empresa y enviar a la fiscalía. Entonces, el campo, digamos, el campo de acción de control corresponde al IPS. Ahora, si con eso se detectan también irregularidades laborales, bueno, por supuesto que es deber de IPS enviar al Ministerio del Trabajo para que nosotros podamos corroborar. Ministra, se hablaba de 18.000, después se redujo un universo a 6.000. De esos 6.000, inclusive, hoy la autoridad IPS decían que solo recibieron 10 denuncias en concreto. O sea, es como que se va achicando inclusive el universo. Y la verdad que no puedo decirte porque nosotros tampoco entendimos mucho y bueno, vuelvo a decir, tomamos los mecanismos formales y legales que debíamos incoar, que es pedir por nota al IPS. Nosotros hoy tuvimos una reunión con el presidente de IPS y bueno, nos decía lo mismo, nos decía que en realidad lo que se había dado es que tenían por un lado denuncias anónimas y por otro lado iban a realizar, digamos, un control por muestreo a unas 3.000 empresas, ya utilizando mecanismos propios de IPS, para en todo caso corroborar algunos casos que se dieran, pero más nada, o sea, no hay, digamos, eso que se instaló, que es 6.000 casos comprobados de fraude, de ninguna manera. Y bueno, de todos modos nosotros estamos expectantes y si IPS llega a corroborar, estamos aquí para actuar cuando nos envíe los casos. Y a propósito de suspensiones, nuevamente, entre marzo y abril, el Ministerio de Justicia y Trabajo ha recibido nuevas notificaciones en torno a eso también, y en base a lo que se anunciaba ayer, ya hablamos de nuevas personas que serán cesadas temporalmente de sus puestos de trabajo. Primeramente están trabajando en la elaboración con el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Hacienda para ya transferir los recursos necesarios que había solicitado el Instituto de Previsión Social.
Es decir, teniendo en cuenta que ya el presupuesto estaba escaseando e inclusive se anunciaba que solo soportarían hasta junio, ayer Hacienda anunciaba que están trabajando en un paquete de préstamos para nuevamente proceder al pago del subsidio. Anunciaba la ministra que entre marzo y abril son unos 15.000 o son unas 15.000 las nuevas solicitudes de suspensiones temporales. Lo que tenemos ahora es como una limitación de tránsito, ¿verdad? Y de la hora, perdón, bajó a las 8 horas, a las 20 horas, y sí, una afectación real, sobre todo el sector gastronómico, eventos también, y otros sectores indirectamente afectados. Tuvimos un aumento de suspensiones, sin duda. Desde el 15 de marzo hasta hoy tenemos unos 15.000 nuevos trabajadores suspendidos, y obviamente eso se debe ya al impacto de las medidas sanitarias. Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo y Seguridad Social, haciendo referencia a dos puntos que están relacionados entre sí. Lo concreto es que ahora el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social aguarda un nuevo informe del Instituto de Previsión Social, y será ya en base a la investigación realizada para obtener si existe o no la lista de empresas que concretaron el fraude contra el Instituto de Previsión Social. Bien, excelente. Alexis, gracias por este reporte. Inmediatamente ambas instituciones deben enviar la lista, primeramente socializar, una vez que se compruebe esta estafa, socializar la lista de empresas que de esta manera embaucaron y también forzaron a sus empleados a trabajar cuando legalmente estaban suspendidos y recibían solamente el 50%, y también remitir los antecedentes a la Fiscalía. Tiene que haber una sanción, no solamente fiscal, sino también de esta institución que, bueno, tiene que resguardar justamente todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Alexis, gracias por este reporte. Buen resto de jornada. Será hasta el próximo contacto. Bien, excelente. Importante destacar que justamente IPS tiene un pequeño remanente de aquellos 100 millones de dólares que formaba parte de una antigua deuda por parte del Estado con la previsional, y bueno, tiene para un par de meses más pendiente a unos 50 millones o 50 millones de dólares más que Hacienda va a buscar los recursos con una nueva ley que va a presentar en las próximas semanas ante el Congreso para tratar de paliar y extender esta posibilidad de más empleados que están cesados en sus actividades laborales.